Hoy vamos a hablar de la declaración de la renta, pero no te voy a explicar cómo hacerla, porque no soy un asesor, ni un contable, ni pretendo serlo. Así que hoy vamos a hablar de otra cosa, de la historia detrás de este sistema, de cómo una obligación que deberíamos entender terminó siendo una fuente de miedo, ansiedad, confusión cada año. Te pregunto esto, ¿alguna vez te ha pasado? Llega abril y lo único que deseas es que no te salga a pagar. No importa cuánto dinero hayas ingresado, no importa cuánto dinero hayas aportado, siempre queda esa sensación de que algo va a salir mal, y todo por un sistema que, aunque tiene acceso a nuestras cuentas, a nuestros gastos, a nuestros datos bancarios, nos obliga a volver a declararla cada año, aunque ya tiene acceso a todo ello. ¿Esto tiene sentido? Pues bueno, vamos a descubrir por qué funciona así, de dónde viene esta práctica y cómo una estructura creada hace décadas sigue afectando tu paz mental y tu bolsillo en pleno 2025. Prepárate porque esta historia te va a sorprender, así que venga, vamos con el intro. Ahora que ya sabes que este video no va de cómo hacer la declaración, sino de cómo entender por qué te piden todo esto cada año, hoy nos vamos a centrar en España, que es el país donde vivo por ahora. Pero si estás viendo este desde otro país y quieres que investigue cómo funciona la declaración de la renta donde tú vives, déjamelo aquí en los comentarios. Porque créeme, no importa si vives en España, en México, en Alemania, los gobiernos usan estrategias muy parecidas y esto puede abrirte los ojos. Pero ahora bien, vamos a empezar por el principio. Todos los años escuchamos hablar del IRPF, pero nadie se toma el tiempo de explicárnoslo como si fuéramos personas normales. Y no me malinterpretes, no digo que seas tonto, digo que no eres un asesor fiscal, no vives para entender las leyes tributarias, ni entiendes tiempo para entender esos textos legales que parecen escritos para confundirnos. Así que vamos a empezar con esto de manera diferente. Te voy a traducir lo que dice Hacienda al lenguaje común para ti como para mí y que lo podamos entender fácilmente. Y lo primero que tienes que saber es esto. El IRPF es el impuesto más importante de todos. Es el que más dinero le da al Estado y por eso es el que más afecta a tus bolsillos. Oficialmente nos dicen que es un impuesto personal, progresivo, periódico y directo. Pero tú solo necesitas saber esto. Es el impuesto que te cobra el gobierno por todo lo que ganas año con año. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Pero si ya me quitaron mi sueldo de cada mes, esto no cuenta, pues esto cuenta y también no cuenta. Eso te lo quitan por adelantado, pero no es el cálculo final. La declaración es donde se hacen los números de verdad y ven si tú le debes a Hacienda o si ellos te deben a ti. Y ahora sí, ya estamos listos para entrar en materia. Vamos con la historia, porque entender de dónde viene todo esto te va a cambiar la forma en lo que ves. Bueno, ahora sí, vamos con lo básico. ¿Desde cuándo es que existe este impuesto? ¿Quién fue el genio que se inventó que deberíamos darle al Estado una parte de todo lo que ganamos? Spoiler, déjame decirte que en esta ocasión no fue España. Esto fue un invento inglés y, como casi todo en la historia, nació por una guerra. En el año de 1798 el Reino Unido estaba en guerra con Francia y, como siempre, las guerras vacían las arcas de cualquier país. Imagínate solo esto: soldados, armas, logísticas. El dinero se empieza a sumar a velocidades de vértigo. Entonces aquí aparece nuestro protagonista, William Pitt, primer ministro británico, buscando desesperadamente una forma de financiar este conflicto. Su idea era muy fácil: grabar los bienes de lujo. Así es, todo empezó con lujo. Aquí se querían grabar carruajes, caballos, relojes caros y sirvientes. En su cabeza la idea era muy clara: si hacemos que los ricos paguen más, todos estarán felices de apoyar a su país. Pero aquí había un gran problema. Y este problema era que los ricos también estaban sentados en el Parlamento. Y claro, a nadie le gusta pagar de más. Y menos aún si tú eres el dueño de todos estos lujos como carruajes, caballos y sirvientes. Así que Pitt lanzó una frase que marcaría la historia fiscal de nuestra vida moderna. El plan debería ser justo, equitativo y sin meterse demasiado en las propiedades de la gente, porque eso sería odiado y sería un vejatorio. Así es. Pero la guerra apretaba, y aunque al principio nadie quería escucharlo, el Parlamento terminó cediendo ante esta propuesta. Se aprobó la propuesta, pero déjame decirte que esto no funcionó, ya que la recaudación fue tan baja que la idea original simplemente se descartó. Y aquí viene otro gran giro a la historia de la renta. Pitt decidió cambiar las reglas del juego. En vez de grabar solo el lujo y afectar a los ricos, empezó a grabar todo el dinero que gana cada persona. Aquí es cuando empezó a grabar toda su renta.
Y así es, el 9 de enero de 1979, por primera vez en la historia, se aprobó el impuesto sobre la renta tal y como lo conocemos a día de hoy. Y lo más curioso es que este impuesto, apenas terminó la guerra, lo eliminaron, y esto ocurrió en 1802, porque claro, este impuesto ya no hacía falta. Pero las ideas, amigo, déjame decirte que las ideas no mueren fácilmente. Muy bien, ahora que ya sabes cómo nació el impuesto sobre la renta en Reino Unido, vamos a viajar un poco más cerca. Vamos a viajar a España, concretamente en el siglo XIX. Un siglo de locura, industrialización, guerras, la pérdida de colonias, revolución burguesa y el nacimiento del sufragio universal. Y por supuesto, un sistema fiscal que nadie entendía en esa época y que todavía sigue sin entenderse. Hasta entonces, cada región, cada ciudad y casi cada familia tenía su propio sistema de impuestos. Y esto era un caos. Así que alguien dijo, basta, hay que modernizar todo esto. Y en 1845 aparecen en escena dos hombres claves, Alejandro Mon y Ramón de Santillán. La primera gran reforma fiscal española, unificando impuestos, simplificando el sistema y eliminan cosas que hoy suenan a una cosa medio medieval de la economía. Por ejemplo, eliminaron diezmos, alcabalas y otras joyas como el impuesto sobre la sal o el de las grandezas de títulos. Así es, antes te cobraban impuestos por tener un título nobiliario. Pero ojo, todavía no era un impuesto sobre la renta, aún faltaban todavía cosas más. Entonces llegaron nuevos inventos y algunos, sinceramente, estos estaban un poco extremos y idos de caso. Por ejemplo, en 1870, cuando lanzaron el impuesto a cédulas profesionales. ¿Sabes a quién afectaba esto? A toda persona mayor de 14 años. Imagínate declarando la paga de fin de mes cuando solo querías ir al cine. Cuando tus padres te daban dinero para ir, no tenías que declarar ante Hacienda. Y después, en 1877, se inventaron el repartimiento municipal. Una forma de decir, vamos a repartir los gastos entre todos según lo que cada uno tenga. O al menos eso era la idea en ese momento. Ya en el siglo XX, el plan de verdad empezó a tomar una forma. Y en 1926 aparece Calvo Sotelo con una idea muy ambiciosa, crear una contribución general sobre la renta. Y lo decía con un estilo tan épico que parecía una arenga. Aplicar una escala progresiva a la renta global convertirá en realidad palpitante la igualdad en el sacrificio. Vamos, que si lo escuchas así sencillamente en esa época, decías, hostia, tengo que pagar impuestos con orgullo, no como hoy en día que nadie quiere pagar impuestos. Y finalmente llegó la primera declaración de la renta. Y esto fue en 1933, durante la Segunda República, y la impulsó el ministro Jaume Carner. Se llamó Contribución General de la Renta. Un nombre muy largo, pero directo a lo que tenía que hacer. Tenía un mínimo exento de 100.000 pesetas en ese entonces, que para ese entonces, créeme, esto era muchísimo dinero. Solo lo tenían que presentar unas 5.000 personas y al final del día solo se presentaron 3.000 personas a hacer esto. Es un poco duro, ¿verdad? Bueno, ¿y esto duró? Pues déjame decirte que no. Para ese entonces llegó la guerra civil y como tantas cosas se lo llevó por delante. Pero esto dejó una semilla y esa semilla germinaría años después. Todo esto cambió en 1977 con los pactos de la Moncloa. España vivió una transición política intensa y hacía una falta en el orden, pero también en la economía. Entonces aparece Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda. Mira el sistema fiscal de la época y suelta una frase muy demolidora. No es un impuesto, no es general y no es sobre la renta. Spoiler, es sobre la renta. Así que se pone a trabajar y para 1938 nace el IRPF moderno. Por fin, un impuesto sobre la renta real, general y con consenso político. Pero eso sí, era bastante más duro que el sistema actual que tenemos. Había 28 tramos diferentes con un tipo máximo impositivo del 65,5%. Si ganabas más de 300.000 pesetas al año, ya te tocaba pagar. Y claro, había que convencer a la gente de que esto no era un castigo, esto es solidaridad hacia el Estado. Y así nació un eslogan que todavía resuena a día de hoy, después de tanto tiempo. Y el eslogan es Hacienda somos todos. Se lanzaron campañas por televisión con personajes muy famosos, desde escritores como Torrente Ballesteros hasta artistas como Bárbara Rey. Todos decían lo mismo, pagan tus impuestos, es por el bien de todos. Y para esto también se creó un sistema de transparencia, pero la transparencia era demasiado excesiva y tal vez se pasaron un poco. Durante los primeros años se publicaba la declaración de la renta de todas las personas, así es, de todas las personas.
podías ir a ver cuánto dinero ganaba tu vecino o tu jefe o también el hombre más rico de España. Resultado de esto, créemelo, esta transparencia no fue muy buena, ya que lamentablemente el empresario con más ingresos fue secuestrado y ahí terminó la transparencia absoluta de cuánto dinero ganaba cada persona. El IRPF no solo es historia, es un impuesto que sigue vivo y que evoluciona contigo. Hoy en día el 50% de lo que pagas va directo a tu comunidad autónoma. Así que no es lo mismo hacer la renta en Madrid, en Cataluña o en Andalucía. Y eso, aunque no sepas ni cómo se reparte ese dinero, te afecta directamente a ti y a tu bolsillo. Antes tenías que ir al estanco a buscar el impreso y si se acababa te tocaba ir a hacer la cola a la puerta de Hacienda y luego llegó el famoso programa Padre que te descargabas la información en un disquete o en un CD y después el borrador de papel que te enviaban directamente a tu casa. Pero a partir de 2014 se le dijo adiós al bolígrafo y ahora a partir de esa fecha todo lo relacionado con la renta se hace online. Pero si lo prefieres también puedes seguir yendo a Hacienda en persona, eso sí, con una cita previa y con mucha paciencia y dispuesta a perder todo tu día para poder hacer tu declaración. Lo curioso es que los impuestos se han creado para financiar guerras hoy están tan normalizados que si no los pagas, el que tiene un problema eres tú. Y eso, el IRPF es eso, la historia de un impuesto con vocación universal que empezó siendo una solución temporal y terminó quedándose para siempre como todos los impuestos que siempre nos dicen que van a ser temporales. El IRPF cambió, evolucionó y hoy sigue decidiendo mucho más de lo que tú crees. ¿Te has preguntado realmente en qué se está usando tu dinero? Porque entenderlo no solo es poder, también es proteger tu bolsillo. Si te gustó este video y quieres más contenido como este, dale like, comparte y no olvides seguirme. Así no te perderás ningún video nuevo. Y recuerda, si quieres que hablemos de otro tema, déjamelo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.